Y Doracil Espinosa, buenos días. Nicolás. Buenos días. Mi primer comentario es la Suprema Corte y el Poder Judicial lo están haciendo otra vez. Así es. Sacan cosas muy a cuentagotas, muy parciales, que son sujetas a interpretación de un lado y de otro. Y ellos calladitos. Plenamente. O sea, sacan su brevísimo dictamen y ahí se le echan ahí desde las partes, ¿no? Yo le veo prácticamente todo este proceso ha estado plagado, para mi manera de ver, de cosas de este tipo del Poder Judicial, ¿no? Primero, dictámenes que son crípticos, que son en lenguaje cifrado, lenguaje de, digamos, abogadil, digamos, sin ser peyorativo, pero no es para todo público. Eso de sobreseer y el sobreseimiento, y se sobreseyó, no es español mexicano común, ¿no? Algo así. Y que cada quien dice no, va para acá, y el otro dice no, va para allá, ¿no? Cada quien podemos, ya como nos late, irnos para un lado o para otro, ¿no? Pero, y la Suprema Corte no se interpreta nunca a sí misma, y nomás va por partes y nunca resuelve nada. Pero segundo, y es el problema más grave, siendo un poder y uno de los tres poderes nacionales, veo yo que no tiene manera de acatar sus órdenes. Si ya hubo dos resoluciones de suspensión y hubo desacatos, sea porque se vale a través de la Procuraduría General de Justicia, sea porque tiene que valerse de las Procuradurías estatales, no hay o sus órdenes no son claras, o no tiene los medios de hacerlo. En ese sentido yo le doy razón a Lagarde, me parece muy prudente su llamado a la calma, ¿no? La Suprema Corte tiene que ser mucho más específica de lo que dice Olea. Si ya ha habido 2 órdenes de suspensión, la Suprema Corte tiene que ser muy clara en dar una orden, porque las órdenes no son ambiguas, ¿no? Y cuando, la que yo entiendo, que es la de que se ordenó que se suspendiera darle agua de la Angostura a Hermosillo, esa orden es absurda. La Angostura no tiene acueducto, y la Angostura está ya más arriba en Bavispe, ¿no? Y el agua de la Angostura baja al Novillo, y en el Novillo es un solo acervo de agua, un solo estanque o almacén de agua. Entonces ahí todas se revuelven, ¿no? Entonces, digamos, las aguas del Novillo no están divididas, las que son del Novillo y las que son de la Angostura. Bueno, viéndolo como ciudadano común y como gente que trata de entender las cosas, bueno, vamos a suponer que tiene, y además la mitad del agua de la Angostura que les corresponde a los yaquis no se les está dando a los yaquis desde siempre, nunca se les ha dado. Se les ha dado la cuarta parte, porque no tienen la infraestructura, porque no tienen el distrito de riego del tamaño, porque no la ocupan o no la han sabido exigir, ¿no? Si eso es lo que están exigiendo. Entonces, por empezar eso por el lado de la Suprema Corte, ¿no? Entonces aquí tenemos, no sé si sea un problema institucional o un problema de cierta indolencia. Sacan sus dictámenes y hasta los transmiten por el canal del Poder Judicial, y tenemos los audios y todo, pero sus órdenes no están claras. O sea, ¿qué tiene que hacer fulano? ¿Qué tiene que hacer sutano? ¿Qué tiene que hacer esa instancia? ¿Qué tiene que hacer la otra instancia? Yo lo digo como ciudadano, un problema institucional de poderes, un poder que no puede o que no quiere poder, ¿no? Algo así, y que va pateando el bote a futuro, ¿no? Sí. Y aquí faltaría la voz de un verdadero magistrado o de un vocero del Poder Judicial o del representante del Poder Judicial en Hermosillo que dijera, señores, esto, ¿no? Algo así. Sería mi primer llamado, ¿no? Un segundo elemento que yo quiero traer a la mesa, no sé, hay argumentos para un lado y para otro. Técnicamente, si tú analizas bien la cosa, y es algo que yo he estado tratando de seguir, pudiera ser o el dictamen a favor o el dictamen en contra de la operación del acueducto Novillo Hermosillo, ¿no? Entonces, lo que yo sí veo, y esa es una opinión muy personal mía, y ahorita se lo mencionaba el alcalde que estuve platicando aquí afuera, esa sería mi pregunta. Lo que yo veo, el acueducto, yo voy a hacer una comparación. El acueducto es una especie de diablito, haz de cuenta en una casa de una invasión, que ve un transformador eléctrico que tiene mucha energía y ellos no tienen energía, le conecta un diablito y dice, ese transformador tiene mucha energía y yo no tengo nada, y yo la necesito, yo soy pobre y hace mucho calor, y conecta su diablito. Háganle como quieran, pero yo conecto mi diablito, ¿no? Y además de no pagarlo, pues
ya está pues, instalando sus aparatos de refrigeración y está equipándose muy bien en aparatos eléctricos. Que lo necesita es cierto y que a lo mejor le sirve está bien, pero está irregular. O sea, eso hay que arreglarlo, ¿no? A lo mejor no es cuestión de necesidad, a lo mejor y probablemente cuando le llegue el recibo a lo mejor no va a tener los 3 aparatos de refrigeración y los refrigeradores o congeladores que quiere tener, ¿no? Porque también ese es el problema en Hermosillo. Hermosillo está gastando demasiada agua y ese es un poco mi punto de vista. Entonces, el acueducto, como yo lo veo, es una especie de diablito, es un irregular, es como Napafa, ¿no? Es como un terreno irregular que se invadió. Bueno, y hemos de recordar que cuando se quiso suspender la obra del acueducto, que se dejó de trabajar y fueron los judiciales, hicieron una faramalla. Otro problema también del Poder Judicial y otra faramalla también a nivel de autoridades de ambos lados, federales y estatales, ¿no? Y bueno, y en esas estamos, ¿no? Entonces yo siento que hay aquí irregularidades que no se han arreglado y que van a tener que arreglarse. Y bueno, y el asunto de fondo, si se queda, a lo mejor tiene que arreglarse. Yo soy partidario de que se arregle bien legalmente, que los derechos se distribuyan, se planee, que Hermosillo ordene su administración, su gestión del agua, que sea menos derrochador de agua, que se decida qué tanta agricultura y qué tanta ciudad queremos. No podemos tener toda la industria, traer industria húmeda y tener agricultura de exportación y además tener una metrópoli urbana que no pague el agua y que tiene 40% de desperdicio de agua, pues como que ahí no es de pensar en orden, ¿no? Plenamente. Mira, yo creo, mira, el primer punto que tenemos que ver aquí, buenos días, es que lo que se resolvió en la controversia constitucional simple y sencillamente viene a decir que no había un acto administrativo, no pudo comprobar un acto administrativo el Ayuntamiento de Hermosillo y por lo que suspendiera el trasvase del movimiento del agua, pues, y por lo tanto automáticamente la Corte, como bien decía Nicolás, le vuelve a sacar la vuelta y dice yo no puedo entrar a fondo. Se basa obviamente en la ley que regula la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad y señala que como no se comprueba ese acto, por lo tanto no puedo declararlo constitucional o no el hecho de que esté operando el acueducto o en su defecto que haya un acto del Poder Ejecutivo Federal, por ejemplo, el caso ya sea de Conagua o Semarnat, que haya ordenado que se suspendiera eso. Entonces, automáticamente quiere decir que no hay bronca, pues no hay litis, no hay problema. Entonces, por lo tanto, automáticamente yo ordeno, pues, Suprema Corte, pues que continúen los litigios. En pocas palabras, dejo sin efectos ese procedimiento y que continúen los demás. Aquí, como decía también bien Nicolás, al no ser clara la Corte, automáticamente permite que empiecen a darse interpretaciones a favor. Me llama mucho la atención que el gobierno del Estado, incluso el alcalde, el ayuntamiento, señalen que pues es un punto importante que haya salido de esto, porque quiere decir que no hay intención, fíjate cómo ya manejan las palabras, ¿no? No hay intención del gobierno federal de suspender el acueducto, pero ojo, recordemos que hay varios procedimientos que más que haya una intención o no, hay órdenes, como bien comentabas también el juicio de amparo de Obregón, que se suspenda. Pues también, es una situación se necesita esto, pero está irregular, o sea, ¿cómo le damos causa legal entonces? Mira, yo creo que lo más importante aquí tendría que ser es que vamos a ver qué es lo que, hasta que la Corte defina el fondo de esto, si realmente los derechos al consumo humano y al uso doméstico, como se habían señalado, como lo señalaba el alcalde en algún momento, estarían siendo vulnerados por el hecho de suspender el acueducto. Yo en lo particular, incluso yo te comentaba el día de ayer, que es muy importante decir que si el ayuntamiento en su momento probó que era una necesidad realmente el acueducto. Digo, nos queda claro que Hermosillo necesita agua, pero también nos debe quedar claro si no existen ahorita las posibilidades de distribución con lo que tenemos. Entonces, aquí lo importante es que le demos seguimiento a los otros expedientes que ya están y que ya hay órdenes en particular del Poder Judicial de la Federación de suspender el acueducto, que yo creo que es importante decirlo, y que eso lo determinó el juez de distrito de Obregón. Lo que pasa aquí, y hay que poner mucha atención en esto, es que cuando se presenta la controversia constitucional, hay una figura en las controversias que se llama suspensión. Entonces, mientras se den peras o manzanas, dijo la Corte, suspéndame todos los procedimientos, sí, en su momento, no el acueducto, los procedimientos legales para hasta que yo defina.
Ahora, y eso le daba chance, como decimos coloquialmente, le daba chance al ayuntamiento o al gobierno del estado, pues de que siguieran operando el acueducto. Pero de repente con esto, con la resolución de ayer, es levantar esa cortina de protección, o sea, levantar esa suspensión, porque dijo, aquí no hay litigio, pues, entonces vámonos para atrás. Entonces deja vulnerable entonces el hecho de que pueda ordenar un juez la suspensión del acueducto. ¿Ahorita sí la puede ordenar? Ahorita sí la puede ordenar, obviamente, incluso la puede ordenar con agua, o sea, yo creo que aquí es lo interesante de este fallo es eso, que esa protección que tenía, que había promovido la controversia, o sea, que tenía la controversia en su procedimiento, se levanta, pues, ¿por qué? Porque se cierra ese expediente, pues, y ese expediente tenía la posibilidad de suspender cualquier acto administrativo o cualquier acto judicial que ordenara la suspensión. Por eso el juez de distrito de Obregón no había podido ejecutar su sentencia donde ordenaba parar, como dicen, cerrar la llave del acueducto. Entonces, hoy en día sí podría complementar. Deja abierta la posibilidad para sí, que claro se pare el acueducto. Que se Muy bien. separe o que una autoridad administrativa como Conagua o Semarnat Lo pare. pudieran Muy bien. parar el acueducto. Ya me tengo que ir. ¿Algo más, Nicolás? No, creo que está. Digo que está muy clara las dos posiciones de los dos. Esperemos seguir escuchando todas las voces, ¿no? Plenamente. Oye, ahora los que ayudan rápidamente.